Bueno, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Vamos a iniciar una clase más. Hoy vamos a hablar entonces de un tema muy interesante que a partir de lo que realiza cada estudiante dentro de su preparación académica, pues es una característica muy especial que es la de hablar frente al público o hablar en público, como le conocemos. Esta es una de las herramientas que todas las personas deben de poner de manifiesto porque de alguna manera este arte de hablar en público pues tiene que manifestarse de acuerdo a las características y al contexto en donde nos vamos a desarrollar. Por eso es bien importante poder atender esta serie de consejos, de lineamientos, de características que nos deben de llevar a perfeccionar el arte de hablar en público. Así que vamos a empezar entonces hablando un poquito de lo que es las características más importantes, las funciones y para qué nos sirve, cuál es la importancia de hablar en público. Y entonces, iniciamos entonces con esta presentación. Hoy vamos a ver entonces parte de este entrenamiento para hablar en público y pues hacemos una retrospectiva, ¿verdad? Que a lo largo de los años el ser humano ha utilizado la palabra para convencer, defender, convertir y persuadir. Ahí dice hipnotizar, pero me gustaría mejor usar la palabra persuadir porque esa palabra implica el cambio de opiniones, convencimiento de pensamientos, y eso me permite a mí moldear algunos pensamientos que son paradigmáticamente instituidos y que yo a través de ese arte que yo puedo manifestar puedo cambiar. Entonces, este es un, este es un arte que viene desde el tiempo antiguo. Ya en Grecia muchos utilizaban esto para persuadir y convencer a las masas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a verlo, cómo aplicarlo en el ámbito profesional. Y entonces, hoy en día también es considerado como un arte para ganarse la vida. Ustedes ya han podido observar hoy en las diferentes plataformas digitales cómo este arte se ha convertido en en algo como ganarse la vida, la palabra para ganarse la vida. Y el ser humano ha utilizado no solo este tipo de comunicación para conseguir ciertos fines, valiéndose de este tipo de acto de comunicación. Entonces, si lo pensamos bien, si lo observamos, si lo analizamos, pues también es una parte de cómo podemos perfeccionar este arte y poder de alguna manera ser un influencer, esa es la palabra que hoy utilizan muchos jóvenes, ¿verdad? A través de las redes sociales, convenciendo y cambiando de opiniones a muchas personas. ¿Qué más tenemos? Personas que un día cambiaron el sentir de un pueblo a través de sus discursos y acciones. Estas dos líneas encierran parte de lo que muchos políticos, muchos personajes de la historia han hecho con sus discursos. Eh, Basta con ir a ver la historia, por ejemplo, Hitler es uno de ellos, Fidel Castro es uno de ellos, ¿quién más? Hugo Chávez podríamos citar entre algunos, ¿verdad? Disculpen que sea un tanto socialista, pero son personas que han logrado a través de sus discursos cambiar el sentir de un pueblo, ¿verdad? Solo por citar algunos ejemplos, seguramente habrán muchos más en otros ámbitos sociales, pero que de alguna manera son estos personajes representan pues quizás parte de lo que ahí compartimos, que es los ideales de cambiar el sentido o el sentir en sus ideas a un pueblo con sus discursos y acciones.
También es una herramienta determinante en la mayoría de empresas y puestos de trabajo. Hoy, entre las características regularmente que las empresas hoy están buscando para contratar a su personal es que tenga una facilidad de palabras. Si ustedes ven entre los requisitos que muchas veces las empresas colocan entre sus requisitos, ya lo dije, pues es que la persona, dependiendo para el trabajo que esté postulándose, pues tenga una facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque eso facilita la comunicación. Puede ser que sea con un grupo, con dos, tres personas o con un grupo determinado de 50, 60, 70, 100 personas a la que haya que dirigirse y con eso poder demostrar que somos parte de ese conglomerado de personas que manejamos muy bien un discurso dependiendo del contexto, ¿verdad? Entonces, pues es una herramienta determinante. Además, dice que el arte de hablar en público se tomará una de las herramientas más necesarias determinantes en las próximas décadas. Ya lo es. Esto ya lo es. Como les decía, la mayoría de empresas hoy lo que buscan, aparte del aspecto humano, el aspecto profesional, pero más sobre lo humano, que también tenga esa facilidad de comunicación con el resto del grupo o con un grupo grupo social determinado a la que pues determinada empresa o qué sé yo, pues pueda desarrollarse, desenvolverse en función de los objetivos y del cumplimiento de metas de X o Y empresa, ¿verdad? Entonces, es el arte de hablar en público. Que no se les olvide que es un arte. Y ahí hace un recordatorio que en los últimos años o en los últimos 10 años, con el boom definitivo de Internet, donde todos estamos conectados, que nunca con cualquier persona de cualquier país del mundo. Y eso ya lo decía, hoy se ha desatado una fiebre por considerarse un influencer o una persona que realiza determinadas acciones a través de videoconferencias, a través de videos en las redes sociales o en YouTube, consiguiendo un gran número de seguidores, pues es a través de ese boom que se ha desatado de poder entablar un discurso conociendo un segmento de la población a la que yo le quiero llegar y con eso, pues convertirme en una persona que de alguna manera es escuchada a través de estas plataformas digitales que hoy se han puesto de moda, ¿verdad? Y ahí entonces aparece este famoso este famoso concepto de ser influencer. Influencer es una palabra inglesa, digo yo, o en inglés, que quiere decir que es una persona que influencia a través de sus ideas y de lo que dice a muchas personas. Eso es sencillamente. Y cuando yo veo a una persona con estas características, pues yo simple y sencillamente, si me dejo convencer, es que realmente el título de influencer se lo tiene bien ganada esa persona, ¿verdad? Pero para poder realizar este trabajo, necesitamos desarrollar algunas acciones dentro de nuestro cuerpo. Sabemos que la voz que nosotros tenemos aparece a través del funcionamiento de varios órganos en el cuerpo. Todo este conjunto de órganos le han llamado aparato fonador. Por eso es que desde ese preciso momento hablamos de encontrar nuestra propia voz. Encontrar nuestra propia voz, es decir, yo conozco de dónde aparece mi voz, cómo funciona mi aparato fonador, que es mi, mi, mi laringe, mi faringe, mis pulmones, mis cuerdas vocales, mi paladar blando, mi paladar duro, eh, mi aparato, el diafragma, entonces mi respiración, todo eso tiene que ver con encontrar
nuestra voz. No es solamente hablar por hablar, sino es encontrar nuestra propia voz. Cada orador y escritor tiene sus peculiaridades, perdón, y esas peculiaridades son las que conforman su propia voz. Pero esas peculiaridades que menciona son el timbre de voz, eh, el ritmo, el tono, la propia voz, cómo yo me interpreto, qué tipo de dicción tengo, qué tipo de ritmo para decir las cosas. Entonces, todo esto encierra poder encontrar nuestra voz. Todo eso encierra esas peculiaridades de las que habla cuando tratamos y queremos en este momento decir que vamos a encontrar nuestra propia voz. Y entonces de esto surge todas esas ideas que ya les comentaba hace algunos minutos de ser un gran orador, pues que esto implica saber conocer su cuerpo, conocer cuál es mi aparato fonador, cuáles son mis potencialidades cuando quiero yo convertirme en eso que dice ahí, conviértete en tu mejor coach o tu mejor entrenador, ¿verdad? Porque yo voy a conocer mi cuerpo y de acuerdo con la capacidad que tienen mi aparato fonador, mi voz, mi diafragma, mis pulmones, mi práctica, yo voy a convertirme, voy a desarrollar este arte de poder hablar en público, ¿verdad? A eso se refiere cuando decimos que yo quiero ser mi mejor coach. Si yo quiero ser mi mejor coach, yo voy a practicar, voy a leer, voy a grabarme para poder ir encontrando mi voz y mi estilo para poder dirigirme al resto del público, ¿verdad? Hay, tal y como ya lo vimos en las clases anteriores, pues que aparte del lenguaje escrito, está el lenguaje no verbal que implica también al lenguaje corporal, que es una de las partes fundamentales cuando desarrollamos algún tipo de discurso. El lenguaje no verbal o el lenguaje corporal habla en un 65% más de lo que estamos diciendo. Eso ya lo comentaba en un video anterior. Entonces, en este apartado es fundamental nuestro cuerpo. El oyente percibe lo que de mi voz está saliendo a través de lo que mi cuerpo está manifestando. El cuerpo habla y transmite constantemente lo que estoy diciendo, lo que yo estoy pensando y lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, el aspecto corporal y el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal, ya lo dije, es uno de los elementos de comunicación que tiene un alto porcentaje. 65% de lo que mi voz está diciendo lo está transmitiendo con mayor énfasis mi lenguaje corporal. Eso ya lo platicamos anteriormente. Para poder desarrollarse, como lo decía yo quiero ser mi mejor entrenador, pues hay varias formas, entre ellas, pues grabarse uno mismo, ¿verdad? Puedes grabarte y verte para corregir algunos aspectos. Grabarse ayuda a conocer primero qué timbre de voz tengo y a saber en qué punto está de tu transformación como orador. Hoy es tan fácil, los teléfonos celulares tienen una muy buena recepción en sus micrófonos, tienen una buena cámara de video. Entonces, en ese sentido, eso nos ayuda a poder prepararnos previo a poder hacer o disertar un tema y poder mejorarlo, poder eh, conocer cuáles son los aspectos que debo mejorar a la hora de desarrollar un acto comunicativo, digámosle, un discurso. Vamos a hacer una pausa porque vamos a cambiar de escena. Bueno, no vamos a cambiar, sino que vamos a terminar esta primera parte y luego volvemos con una segunda parte de este tema que hoy estamos hablando, que se llama aspectos importantes para hablar en público. Así que con esto ya regresamos.